Listo. Ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, entonces, chicos, lo que viene ahora es el movimiento circular acelerado, variado. ¿Sí? Es decir, ahora tenemos que ver qué es lo que pasa cuando gira cada vez más rápido o gira cada vez más despacio. Este sería el uniformemente variado. Uniformemente variado. ¿Cómo quedaría la cuestión? Mirá, vos vas a tener que en un instante, ¿ves? Tenés acá como de costumbre el ángulo inicial, y esto va a tener acá una velocidad angular inicial, ¿ves? En el tiempo t sub 0. Y en el tiempo t vas a tener una omega final distinta y un ángulo final. ¿Te das cuenta? Es decir, la velocidad ya no es más constante, omega no es constante. Ahora, la omega varía, ¿sí? La omega varía. Y vamos a tener lo que se llama una aceleración angular. Va a haber una aceleración angular. ¿Cómo la definimos la aceleración angular? Con letra alfa, ¿ves? Es la variación de la velocidad angular dividido el tiempo. O sea que sería la omega final menos la omega inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y estos van a ser, fíjate, radianes por segundo dividido segundo, va a ser radianes por segundo al cuadrado. Profe, Sí. no se ve muy nítido, digamos, no sé si será porque la cámara está un poco alejada o... No, al revés, es porque está muy cerca, me parece. Ah, ¿Ahí se ve mejor? más o menos. Sonamos. O sea, las letras sí... Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ahí sería perfecto. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Que para poner la hoja acá yo tendría que estar parado. ¿Viste? Ah, Mal ahí. A ver. No sé si la cámara no tiene buena definición o No, tendría, es la cámara trucha. o tendría que hacer un poquito más grande o marcarlo más. Porque lo que usted escribió en letras se nota de 10, pero el dibujito. Bueno, dibujito del tema. vamos a hacer de vuelta el dibujo entonces. Escúchame una cosa, ¿vos No, repáselo, profe. te levantaste para criticarme, che? No, pero yo le digo, no. Pero mira, te voy a agarrar el cogote a vos. No, no se ve, ¿no? Ahí. No, no se nota. Ahí está. Sí, pero estoy muy cerca, teníamos que poner la máquina. No puedo escribir así arriba, chicos. No, aguanten así como está, porque si no, no llegamos. Okay. No pasa nada, profe. Digo, acá tenés, mira, el ángulo inicial, θ sub 0, y la velocidad angular inicial, omega 0, ¿ves? En el tiempo 0. Y un ratito después, tenés acá la omega final, ¿sí? Y el ángulo final. La omega final y el ángulo final, en el tiempo t. Entonces te decía que se definía la aceleración angular como la variación de la velocidad angular dividido el tiempo en el que se produce. Vos fíjate que esto es muy parecido a lo que habíamos visto antes, ¿te acordás? Que la aceleración era la variación de la velocidad sobre el tiempo. Acá es lo mismo. Aceleración angular es variación de velocidad angular sobre tiempo. Es el mismo concepto. Nada más que ahora, en vez de medir metros, medimos grados, o radianes, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, esto nos trae como consecuencia que ahora la velocidad tangencial, ¿ves? Tampoco va a ser constante. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una velocidad tangencial inicial, que va a ser la velocidad angular inicial por el radio,
Y voy a tener además una velocidad tangencial final, que va a ser la omega final por el radio, ¿ves? Al no ser constante omega, tampoco es constante la velocidad tangencial. Es decir, ahora, este vector no solamente va a estar con otra inclinación, sino que el módulo va a ser distinto ahora. ¿Ves? Ahora se modifica también el módulo de la velocidad tangencial. ¿Te acordás que antes, con el movimiento circular uniforme, se modificaba solamente la dirección, pero el módulo se mantenía constante? Ahora no, el módulo tampoco se mantiene constante. Varía la rapidez tangencial. ¿Por qué? Porque gira cada vez más rápido o gira cada vez más lento. ¿Eh? Entonces, Profe, ¿sí? ¿le aparece a Sofi para agregarla o no? A ver. No, no me aparece. ¿No? Bueno, listo. No. Bueno, entonces te decía, mira, como acá me varía la velocidad tangencial, vamos a definir también lo que se llama la aceleración tangencial, que es la variación de la velocidad tangencial dividido el tiempo. O sea que sería la velocidad tangencial final menos la inicial dividido el tiempo. Y esto van a ser también metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjate un detalle. Si juntamos estas fórmulas que vimos acá, ¿ves? Acá tenemos, mira, velocidad angular, aceleración angular, quiero decir, y acá aceleración tangencial. Fíjate esto, la aceleración tangencial es la velocidad tangencial final, ¿ves? Velocidad tangencial final, o sea, la omega final por el radio, menos la velocidad tangencial inicial, omega 0 por r, sobre delta t. Si saco factor común el radio, me queda omega menos omega 0 sobre delta t por el radio. O sea que me queda delta omega sobre delta t por el radio. Quiere decir entonces que la aceleración tangencial es igual. Mira, delta omega sobre delta t era la aceleración angular, ¿ves? ¿Se dan cuenta, chicos? La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Significa, chicos, que ahora se nos complicó la cosa, porque tenemos, fíjate, mirá, vos tenés así, ¿ves? Fíjate, una velocidad tangencial, y tenés además una velocidad angular. A ver, esperen un segundito. Cuatro. Bueno, disculpen, acá un escándalo con los perros. Entonces te decía que acá tenemos nosotros una velocidad tangencial, una velocidad angular, pero además tenemos ahora una aceleración tangencial. ¿Ves? Una aceleración tangencial. ¿De qué se encarga esto? De modificar la velocidad tangencial, la rapidez de la velocidad tangencial, el módulo de la velocidad tangencial. A ver.
Perfecto. Bueno, te decía entonces que tenemos, ¿ves? Una aceleración tangencial que se encarga de modificar el módulo de la velocidad tangencial. O sea, hace que esto sea cada vez más rápido, más cantidad de metros por segundo o menos. Pero además tenemos una aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular hace que aumente la velocidad angular. Y ya traíamos de antes, desde el principio, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, que era lo que hacía, producía el cambio de dirección de la velocidad tangencial. Esta aceleración es la que se encarga de mantener el movimiento circular. Esta es la que se encarga de hacer que este punto de la periferia vaya cada vez más rápido, cada vez más despacio. Entonces, tenemos ahí las tres aceleraciones del movimiento circular uniformemente variado. Una aceleración angular que hace que se modifique la velocidad angular. Una aceleración tangencial que hace que se modifique la rapidez tangencial. Y la aceleración centrípeta que produce el cambio de dirección. Como de costumbre, la aceleración centrípeta siempre sigue siendo omega cuadrado por r. Lo único que ahora, como la omega varía, la aceleración centrípeta también va a variar. También va a ir cada vez más rápido. Sí, mientras más rápido sea, mayor va a ser la aceleración centrípeta. ¿Sí? Conclusión, chicos, tenemos acá tres aceleraciones distintas. Hay tres aceleraciones distintas. Y Son siempre las condiciones para que sea el movimiento circular uniformemente variado. Claro, claro. Vos acordate, en el movimiento circular uniforme tenés una sola aceleración que es la centrípeta, que modifica la dirección. En el movimiento circular uniformemente variado tenés tres aceleraciones. La centrípeta igual que antes, y además tenés la aceleración angular y la aceleración tangencial. ¿Sí? Sí. Fíjate lo siguiente. Mira, antes cuando estudiábamos movimiento circular, nosotros decíamos que la X era la posición inicial, más velocidad por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora esto se mantiene en cierta forma. Se mantiene porque, mira, vos podés decir que el arco recorrido es el arco inicial, más la velocidad tangencial inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado, ¿ves? Es como si el eje X, en vez de ser derecho, ahora el eje X fuese curvo así. ¿Me entendés? Pero siempre sigue siendo un arco esto, una distancia. Si yo a esto lo divido por el radio, me queda que el ángulo es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo, más la mitad de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Ves? Y esto me da lo que se llama la posición angular en función del tiempo. Acordate siempre que el asunto era así, mira. El ángulo era el arco dividido el tiempo. La velocidad angular era la velocidad tangencial. Perdón, chicos, dije mal. El ángulo era el arco dividido el radio. Me equivoqué. El arco dividido el radio. La velocidad angular es la velocidad tangencial dividido el radio. Y la aceleración angular es la aceleración tangencial dividido el radio. ¿Ves? Estas son las relaciones entre las magnitudes angulares y las magnitudes lineales de la periferia, del arco. Que son las que fuimos viendo antes. Velocidad tangencial sobre R. Mirá. Abajo, angular. Siempre es, mira, fíjate, el ángulo es el arco sobre el radio. La velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. Y la aceleración angular es la aceleración tangencial dividido el radio. ¿Ves? Siempre la relación entre las magnitudes lineales y las angulares es a través del radio. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo antes? ¿Ves? Era esto, esto
y lo que vimos antes de que velocidad era omega por r, ¿ves? Velocidad tangencial omega por r. Entonces, esto es más o menos, ¿viste?, lo que tenemos que ir viendo de movimiento circular uniformemente variado. Ahora, por ahí, haciendo los ejercicios, esto lo vamos a ir descifrando un poquito mejor. Mirá. Vamos con los ejercicios. Ok. Ay, ejercicios. Bueno, vamos a empezar por un ejercicio más fácil todavía, más sencillo. Mira. Suponete que tenés acá, ¿ves? Esto sería como una especie de carrete, ¿viste? De carretel. ¿Viste? Que tenga un radio de 10 centímetros, ¿ves? Y acá colocás un peso, y entonces esto se empieza a desenroscar, ¿ves? Empieza a bajar el piolín. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. ¿Ves? Vos esto lo soltás, y esto va cayendo, y a medida que cae va desenroscando el piolín. Si el piolín se corta, esto es una caída libre, cae con una aceleración de 9,8. ¿Te das cuenta? Y no hay más vuelta que darle. Pero como esto se cae desenrollando piolín, la caída va a ser menor a 9,8. Es decir, vamos a suponer que esta aceleración de caída sea de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Sí, y me dicen que esto tarda 6 segundos en caer al piso. ¿Ves? La velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Lo suelto y esto se cae. Tarda 6 segundos en caer al piso. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a resolver primero el movimiento rectilíneo, que es algo que ya conocemos. Lo hacemos así, mirá, suponete que pongamos los ejes, viste que uno pone los ejes siempre como más le conviene, ¿no? Los pongo así. Radio 10 centímetros, ¿no? El radio 10 centímetros, sí. Perfecto. Entonces, mirá, ¿ves? Pongo el eje Y para abajo para que sea todo positivo. Mirá, la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué pongo positiva la aceleración? Porque está a favor del eje. ¿Ves que el eje lo puse así? ¿Ves? Que esta flecha y esta son iguales. Van para el mismo lado. Entonces la aceleración es positiva. ¿Cuánto me daría a mí la velocidad final? Fíjate, 0 más 4 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos. O sea, 24 metros por segundo. ¿Y cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es la I final? Esto es, mira, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como esto es 0, ¿eh? Acá tengo que la I inicial es 0, porque ¿ves dónde arranca el eje? En la posición inicial. Entonces esto sería 1/2 de 4 por 6 segundos al cuadrado. Así que sería, mira, 36 por 2, 72 metros. ¿Comprendes? Esto cayó 72 metros y terminó con una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora vamos a traducir estas magnitudes al movimiento circular que tenemos acá arriba en la polea. ¿Qué tenemos acá? Fíjate una cosa. La aceleración lineal que yo tengo acá en el hilo, ¿ves? Esta aceleración lineal, acá, se transforma en aceleración tangencial. ¿Sí o no? Y claro, porque mira, si este punto del piolín baja con una cierta aceleración, acá tengo que tener la misma aceleración, porque el piolín no se estira. ¿Te das cuenta? Este punto del piolín copia el movimiento que tiene este otro.
Entonces yo sé que la aceleración tangencial, ¿ves? Es igual La aceleración, a la aceleración. la aceleración tangencial es la angular por el radio, ¿no es así? Sí. De acá puedo calcular la aceleración angular. Sería la tangencial dividido el radio. 4 dividido 0,1. 10 centímetros, 0,1. O sea que esto me ¿De da, dónde sacó el 0,1 o era un dato? era dato del ejercicio. Ah. Yo te había dicho al principio que el radio del tambor era de 10 centímetros. Claro, porque es radio. Y... Como un metros. Hizo el pasaje de unidades. 10 No, centímetros. ¿qué uso la...? Pará. Va, porque en realidad está al revés la hoja, ¿qué sería? La aceleración tangencial es la que sacamos nosotros. Ahí. Yo te decía que estos 4 metros por segundo al cuadrado son la aceleración tangencial acá. Ah, listo. ¿Me entendés? Y Sí, entonces, sí, sí. la aceleración angular la saco con la relación esta que teníamos de antes. Paso el radio dividiendo y saco la aceleración angular. 40, entonces daría 40 sobre segundo al cuadrado, ¿qué sería? 1 sobre segundo al cuadrado. Listo, profe. 40 No, radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes. Cierto. Acuérdate que 1 sobre segundo al cuadrado en realidad sería radianes sobre segundo al cuadrado. Chicos, y con el mismo criterio que yo te dije de la aceleración, también la velocidad, ¿ves? La velocidad que tiene este punto es la velocidad tangencial que tengo acá. Porque si esta marquita del piolín se mueve a 1 metro por segundo, esta copia el movimiento, ¿ves? Entonces vos fijate que la velocidad tangencial, ¿ves? La velocidad tangencial resulta que era igual a omega por r. Quiere decir entonces que la velocidad angular final, vamos a poner, ¿no? Va a ser la velocidad tangencial dividido el radio. O sea, 24 metros por segundo dividido 0,1 metros. Lo que me daría 240 radianes por segundo. Velocidad angular final. ¿Se entendió cómo pasé de las magnitudes angulares, pero mejor dicho, lineales, a las magnitudes angulares? Siempre a través del radio. Siempre a través del radio. Sí, porque es todo lo que comparten en Claro, todas las fórmulas. claro, exactamente. Es el elemento común, ¿ves? Lo tangencial es lo común acá a lo lineal. Y ahora me falta calcular, che, ¿cuántas vueltas, ¿sí? ¿Cuántas vueltas da la polea esta, el carretel? ¿Cuántas vueltas? Y para calcular el número de vueltas, yo tengo 2 caminos. Tengo 2 caminos. El primer camino es este. Calculo el ángulo. ¿Te acordás con la formulita del ángulo que vimos hace un ratito? ¿Sí? Mirá, el ángulo inicial es 0, la velocidad angular inicial es 0, y claro, che, mirá, si esta velocidad es 0, la angular también es 0. Si está quieto esto, está quieto también el carretel. ¿Sí? O sea que el ángulo girado en definitiva va a ser igual a 1/2 de la aceleración angular, ¿te acordás que era 40 radianes por segundo al cuadrado? Por el tiempo, que eran 6 segundos. Pongo 6 segundos al cuadrado. O sea que esto me queda, fíjate, 36 por 20 sería. Vamos a hacer la cuenta por las dudas. 720. Porque 40 nos había dado... Está bien, sí. ¿Te acordás? Es 1/2 por los 40 por... el tiempo era 6... 6 segundos, ¿no? era dato. 270 rad, ¿no? Radianes, claro, 270 Radianes. radianes. Sí. Sí. Este es el ángulo en radianes. Pero a mí me piden las vueltas. 720. ¿720 o 270, profe?
No, 720 radianes. Ah, está bien, está bien. 720 radianes. Sí. Entonces, estos son los radianes, es el ángulo, a mí me piden las vueltas. Vos te tenés que acordar que en una vuelta había 2 pi radianes, ¿te acordás que lo vimos al principio de todo? Entonces, si 2 pi radianes representan una vuelta, 720 radianes representan x, ¿ves? ¿Cuánto sería esta x? Sería los 720 dividido 2pi. 114,6. Va, no sé si le pone 2 o 59. Sí, está bien, 114,6. Sí. Entonces, ¿ves? Para pasar de radianes a número de vueltas, tenés que dividir por 2pi. Esto te da 114,6 revoluciones. Moneda más, moneda menos, ¿no? Es una cosa así. ¿Se entendió, chicos, cómo se hace? Sí. Calculás primero el ángulo en radianes y después pasás de radianes a vueltas. Para pasar de radianes a vueltas tenés que dividir por 2pi. Ojo, che, estos no son RPM, ¿eh? Es el número de vueltas que da la correa en total, desde que lo solté hasta que esto llegó abajo. En los 6 segundos pegó 114,6 vueltas. No son las RPM. Yo te decía que había 2 métodos. Uno era este. El otro por ahí es más fácil. Porque mira, vos razonalo así. Che, cuando esto da una vuelta completa, ¿cuánto largo de hilo desenrosca? Un Y lo que perímetro. nos dio ahí Un de perímetro, ¿es X. así? Che, cuando da una vuelta, desenrosca un perímetro, 2pi por radio, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tiene que desenroscar una altura h, va a precisar x vueltas. ¿Cuánto tengo acá? 72 metros. Entonces, ¿cuántos perímetros caben en 72 metros? La cantidad de perímetros que caben representa la cantidad de vueltas que da. ¿Sí? Son 2 pi por radio, sería igual a... Y sería, mirá, que la x, ¿no es cierto?, que vendría a ser el número de revoluciones, vamos a poner acá, ¿ves? Sí. En vez de x ponemos el número de revoluciones, va a ser igual, che, a la altura dividido 2pi por radio. O sea que serían 72 metros dividido 2pi por 0,1. Profe, acá no se vio bien en dónde estaba H, atrás que estaba abajo de una vuelta. O sea, una vuelta son 2 pi Acá. radio. Sí. Una vuelta vuelta, son 2 pi radianes. Entonces, y yo necesito una vuelta para desenroscar un período y necesito sí, n vueltas para desenroscar la altura h. sí, ¿Te das cuenta? Una sí. vuelta desenrosco un período. N vueltas desenrosco la altura h que me están indicando acá, que son 72 metros. Entonces, por ahí, si vos te acordás, si te piden cuál es el número de vueltas que da el carretel S, vos siempre vas a hacer la altura que se mueve esto, la altura dividido el perímetro. ¿Ves? Y ya te da el número de vueltas. Si haces la cuenta, fíjate, 72 dividido 0,1 es 720. 720 dividido 2pi es esto. 720 dividido 2pi, lo que tenías antes, es lo mismo. Te va a dar 114,6 revoluciones. ¿Se dan cuenta cómo es la historia, chicos? Sí. Sí. Bueno, este ejercicio viene aparte, como para que vayan viendo cómo es esta cuestión. Okay. Ahora sí, vamos a hacer uno de la guía. Te explico a ver cuál es el más representativo, digamos, ¿no?
vamos a hacer dos, el 43 y el 44. ¿Sí? Mirá, el 44 es más fácil. Te dice que un disco gira a 31,4 RPM. O sea, la N0 es 31,4 RPM. Si se permuta el control de velocidad y pasa a 47,1 RPM. ¿Y entre cuánto fue esto? El tiempo fue en 3 segundos que ocurrió esta variedad. Entonces te pide que calcules la aceleración angular media, todo, en definitiva vamos a calcular todo. Entonces, ¿cómo sería esto representado? Mira, si primeramente, ¿sí? Las RPM las vamos a llevar a radianes por segundo. Entonces, omega 0 es igual a pi sobre 30 por 31,4. Y esto ya te va a dar en radianes por segundo. Vamos a ver. Esto es pi dividido 30 por 31,4. Y te da, y vamos a poner redondeando 3,3 radianes por segundo. La omega final es pi sobre 30, pero por 47,1. Y te va a dar 4,93 radianes por segundo. Es decir, vos tenés esto así, ¿ves? Representamos acá el tiempo, acá la velocidad angular, y resulta que esto viene con una velocidad inicial de 3,3 radianes por segundo. Y acá, en un delta t, que es de ¿cuánto? De 3 segundos, ¿ves? En un delta t que es de 3 segundos, te pasa ¿a cuánto era esto? A 4,93 radianes por segundo. ¿Ves cómo es el cambio de velocidad? ¿Ves? Acá veníamos a 3,3. Movieron la perilla, pasó a 4,93. En 3 segundos se produjo el cambio. Entonces, una vez que tengo esto, vamos a calcular cuál fue la aceleración angular. La aceleración angular es el delta omega sobre el delta t. O sea, la omega final menos la omega inicial sobre el delta t. Fíjate, 4,93 menos 3,3 dividido 3. Esto a mí me da 0,54 radianes por segundo al cuadrado. ¿Te das cuenta? 0,54 radianes por segundo al cuadrado. Y después me pregunta, ¿cuántas vueltas dio durante el cambio de velocidad? ¿Cuántas vueltas dio acá? Entre esto, ¿ves? Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿Cuántas vueltas dio? Entonces calculo, mira, el ángulo girado es el ángulo inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ven que es la misma fórmula de antes? Pero cambio la X por el ángulo tita, la omega, ¿ves? Por la velocidad. ¿Ves? Pongo acá letras griegas y lo mismo que tenía antes. Entonces, mira, si paso esto para acá, me quedaría que delta omega sería, bueno, ¿ves? Omega menos omega inicial. Y esto sería velocidad inicial por tiempo, 3,3 por 3 segundos, más un medio de la aceleración, 0,54,
por 3 segundos al cuadrado. Así que el ángulo que giró sería a mí me da 12,345, redondeando, ¿no? 12,345 radianes. 12,345 radianes. Que pasado a vueltas, ¿te acordás que teníamos que dividir por 2pi? Lo hacemos entonces. Esto es dividido 2, dividido pi. Y me queda 1,96 revoluciones. O sea que en menos de 2 vueltas se estabilizó la velocidad. ¿Se entendió, chicos, cómo es la historia del ejercicio? Mientras copiándolo, el cuadrado. Delta ángulo es igual a ángulo 0, Ahí va la foto igual, ¿eh? 3,3 segundo por 3 segundos más 1/2 por 0,4 por segundos por 3. ¿Qué molesta ese teléfono? Inicial. $12,345 radianes. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Vamos bien? ¿Quieren repasarlo Sí. otra vez? 1,96 Vueltas. Sí. Lo dividió por 2pi. 2pi. Vos acordás de que por cada vuelta tenés 2pi radianes. Perfecto. Bueno, y ahora sí, el último de hoy va a ser el 43, el ejercicio 43, que te dice algo así, mirá, hay una moladora, ¿viste? Una moladora es una piedra estas de afilar, ¿no? Cuyo diámetro es de 10 pulgadas, ¿sí? Cuyo diámetro es de 10 pulgadas. Te dice que arranca, ¿sí? Y a los 6 segundos gira a 2930 RPM. ¿Ves? Esto lo hace en 6 segundos. Y después te dice que mantiene la n constante durante 4 segundos más. Durante 4 segundos más. Bueno, y te pide que calcules cuál fue la aceleración angular, ¿sí? Cuál es la velocidad tangencial, cuál es la aceleración centrípeta, cuántas vueltas dio. Bueno, que calcules todo en definitiva. Que calcules todo. Entonces, mira, como de costumbre, cuando vos te dan las RPM, lo primero que hacemos es pasar a radianes por segundo, ¿sí? Entonces, mira, velocidad inicial es 0, evidentemente. Profe, pregunta, ¿Sí? ¿la D qué es? La D es el diámetro de la moladora. Diámetro, ok, listo. Ahora lo íbamos a aclarar ahora eso, fíjate. Ahora, ¿ves? La N final es de 2930. Entonces, la omega final es pi sobre 30 por 2930. Y ya sabes que toda esta cuenta te va a dar en radianes por segundo. Vamos a hacer la cuenta, che. Esto es
2930 por pi dividido 30. Y te da, mira, redondeando, vamos a poner 307 radianes por segundo. ¿Sí? 307 radianes por segundo. Ahora venía el tema que me preguntabas vos, del diámetro. Mirá, el diámetro son 10 pulgadas, pero vos sabés que cada pulgada son 2,54 centímetros, ¿no? Quiere decir que el radio, que es lo que me importa a mí, el radio, es la mitad, van a ser 5 pulgadas, o sea, 5 por 2,54 centímetros. Me da entonces 12,7 centímetros. Con lo cual, para mí, en los ejercicios, el radio va a ser de 0,127 metros. Lo paso de pulgadas a centímetros y después de centímetro a metro. Entonces ya tengo todas las magnitudes que están en juego, ya las puse en función de las unidades del sistema MKS, para no tener problema. Y ahora, para entenderlo mejor, vamos a representar qué es lo que pasa. Mira, a vos te dicen que la velocidad, que se mide en radianes por segundo en función del tiempo, que se mide en segundos, ¿ves? Es algo más o menos así. Mira, arranca, ¿sí? Y a los 6 segundos, estamos en la velocidad de régimen. ¿Ves? Estamos en la velocidad de régimen, que ¿de cuánto es? De 307 radianes por segundo. Y después se mantiene la velocidad constante 4 segundos más. O sea, hasta los 10 segundos, ¿ves? 4 segundos más se mantiene la velocidad constante. Bueno, y ahora hay que empezar a calcular. Ahora hay que empezar a calcular. Como acá tengo dos aceleraciones distintas, tengo que calcular en dos etapas distintas. ¿Ves? La etapa 1 durante la acelerada y la etapa 2 mientras se mantiene la velocidad constante. Entonces, vamos con la etapa 1. Vamos con la etapa 1. ¿Qué datos tengo? Tengo la omega final, que es 307. La omega inicial, que es 0. Y el delta t, que son 6 segundos. ¿Lo ves? Sí, entonces, con esto puedo calcular cuánto es la aceleración angular. Sí, ¿cuánto es la aceleración angular? Fíjate, velocidad final menos inicial sobre el tiempo. 307 menos 0 dividido 6. 307 dividido 6. ¿Cuánto me da? 51,16 radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Tenemos acá la velocidad angular, la aceleración angular. Y ahora, chicos, calculo el ángulo girado. Es el ángulo inicial. Voy a ver, disculpen un segundo, chicos. Es la velocidad angular. Perdón. El ángulo es el ángulo inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ves? El ángulo inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Y acá me quedaría la mitad de 51,16 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto era el tiempo? 6 segundos. Así que esto sería 51,16 por 36 dividido 2. Esto me da 921 radianes, que ya sabés que si lo dividís por 2pi, me va a dar las vueltas.
146,6 vueltas. ¿Ves? Quiere decir que durante la acelerada pegó 147 vueltas casi. Ahora nos faltaría calcular cuánto vale, ¿sí? Cuánto vale el ángulo girado durante el tiempo de velocidad constante. Entonces, fíjate ahora cómo es en la etapa 2. Yo tengo que el omega inicial y la omega final son iguales y valen 307 radianes por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que la aceleración angular es 0. ¿Me entienden, chicos? No tengo aceleración angular acá. Acá, no tengo aceleración angular, porque la velocidad angular es constante. Esto es un movimiento circular uniforme, ¿ven? Entonces, el ángulo girado, ¿cuánto va a ser? Y mirá, va a ser el ángulo inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, el ángulo inicial es 921. Porque ya eran los que había girado antes, ¿te acordás? La velocidad inicial, ¿cuánto va a ser para esta etapa? 307. ¿Y cuánto es el delta t en este caso? El delta t son 4 segundos. ¿Ves? Esto es lo que tengo que emplear. 4 segundos. No 10, porque de los 10, los primeros 6 los usé en la primera etapa. Y como no hay aceleración, esto se desaparece, ¿ves? Entonces te queda que el ángulo girado va a ser, bueno, justamente, 921 más 307 por 4. 21,49 radianes, que dividido por 2pi, ¿ven? Dividido 2, dividido pi, me da 342 vueltas. O sea que en total giró 342 vueltas. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las aceleraciones. Esto ahora se los copio y se los mando. Vamos a hablar sobre las aceleraciones. ¿Sí? En la etapa 1, que es esta, ¿te acordás? La de la acelerada. ¿Cuántas aceleraciones tengo? Y tengo una aceleración angular que vale 51,16 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, si tengo aceleración angular, también tengo aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 51,16 por el radio, que era 0,127 metros. Me da más o menos 6,5 metros por segundo al cuadrado. Esto es la aceleración tangencial. ¿Sí? La aceleración tangencial. ¿Y tengo aceleración centrípeta? Sí, tengo aceleración centrípeta, que va a ser variable la aceleración centrípeta. ¿Por qué va a ser variable la aceleración centrípeta? Porque es variable la velocidad. Fíjate, voy a tener una aceleración centrípeta inicial y una aceleración centrípeta final. ¿Ves? Inicial y final. Esta va a ser la omega final al cuadrado por radio. Como omega 0 es 0, esta vale 0. ¿Y esta cuánto valía? 307 al cuadrado por el radio, que vale 127 metros. O sea que tendríamos que hacer 307 al cuadrado por 0,127. Me da
11.970 más o menos. Metros por segundo al cuadrado. Fíjate, che, en el movimiento, en la primera etapa, que tengo un movimiento uniformemente variado, tengo 3 aceleraciones: la angular, la tangencial y la centrípeta. ¿Sí? En la etapa 2, que es movimiento circular uniforme, esto era movimiento circular uniformemente variado, ¿eh? Este es circular uniforme. Acá, la aceleración angular es 0. Y entonces la aceleración tangencial también va a ser 0. ¿Con qué me quedo en este caso? Con la aceleración centrípeta, que vale, me quedo con la aceleración centrípeta, que es igual a omega cuadrado por R. ¿Ves? La omega final al cuadrado por R, o sea, 11.970 metros por segundo, que ahora es constante esta vez. Como no hay aceleración tangencial, se mantiene constante la velocidad angular, y entonces esto se mantiene constante también. ¿Ves? En la segunda etapa de movimiento circular uniforme, tengo aceleración centrípeta constante. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Ves? Sí. Bueno, macanudo. Entonces, ya estamos terminando la parte de dinámica. Lo que nos queda por ver el miércoles va a ser la combinación, ¿ves?, de esto de la fuerza centrífuga con la parte de dinámica. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando un auto toma una curva en la ruta, ¿viste? ¿Por qué tiende a volcarse? ¿Por qué tiende a derrapar? Lo mismo, ¿viste?, que cuando vos estás en una moto y pegás una curva, ¿vieron las carreras de moto? Que los tipos se inclinan casi tocando el piso con la rodilla para tomar la curva. Vamos a calcular cuánto se tienen que inclinar para tomar una curva a determinada velocidad. ¿Me entienden? Es decir, esos aspectos dinámicos de un auto o una moto doblando en una curva. Y también vamos a estudiar un poquito, vamos a dar un pantallazo de cómo es un satélite estacionario. ¿Vieron, por ejemplo, el ARSAT 1, el ARSAT 2? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué condiciones cumplen esos satélites y por qué se utilizan? Y vamos a ver cuál es la posición orbital que tiene que ocupar un satélite para que sea justamente un satélite de comunicaciones como el ARSAT. Bueno, por hoy terminamos acá, ya hicimos bastante. Y bueno, las preguntas que ustedes quieran, chicos, ya saben que es gratis. Buenísimo. Nadie les va a cobrar por hacer preguntas. Vamos a hacer 50. Mirá, dice Lucas que para él ahora no hay límite en Zoom de tiempo. ¿Por qué? Para mí tiene razón, porque ya hace más de 40 que estamos. Sí, hace como 50 minutos y no se cortó la reunión. Sí, qué raro Es eso. verdad, qué raro. Capaz ¿Habrá que por eso actualizado? pide que, capaz que la modificaron porque viste que nosotros tenemos que dar el ok para que entren por más que tengan la contraseña y Sí. el número de reunión. Capaz que la modificaron. Mirá vos, Le bueno, hace parecido al Meet. Bueno, nos resistimos al pago y funcionó. bueno, está bien. Listo. Bueno, chicos, ¿se entendió lo que vimos hoy? Perfecto. Perfecto. Se puede entender. Bueno. La última parte la voy a mirar acá. Que es lo que más ¿Cómo decía? mezclado es.